buenas a todos, todas, todes, ya está aquí la Menda, que no sé si me he llegado a presentar, no lo sé. Bueno, soy Sara y esto es Mejor Sin Sujetador, una plataforma donde se podrá hablar sobre sex coach y educación sexual. En este vídeo se va a hablar sobre dos personas súper influyentes en el mundo de la sexología que han marcado un antes y un después de nuestra concepción sobre el sexo. Efectivamente os voy a hablar de William Master y Gina Johnson. Master y Johnson eran una pareja de ginecólogo, él y ella sexóloga, que surgió en Estados Unidos en los años 50-60. Su gran labor consistió en hacer un estudio multitudinario en el que más de 200 personas, bien individuales o bien con parejas, eran estudiadas masturbándose o teniendo relaciones sexuales para ver cómo el cuerpo funciona, la inflamación de la vulva, la erección, calores, respiración más fuerte, etc. Y esto y mucho más está escrito en La respuesta sexual humana, ensayo que publicaron Master y Johnson en 1966, que recogen todos los resultados. Vale, es importante decir que hoy en día si lo leemos puede ser algo anticuado, pero también es importante tener en consideración que esto fue antes de la revolución de los años 70. Si mencionamos la mística de la feminidad de Betty Friedan, podemos decir que la sociedad estadounidense de esa época estaba basada en la importancia del matrimonio, en concebir hijos y en la heterosexualidad obligatoria, y no pensaba en absoluto sobre el placer sexual, y mucho menos el femenino. Y por eso se convirtió en un boom, a la vez que tuvo muchísimas críticas de gente conservadora. Así, Master y Johnson vieron que había 4 diferentes fases durante las relaciones sexuales: excitación, meseta, orgasmo, resolución, y bien podemos hablar de una quinta, que es el periodo refractorio. Explicando brevemente, la excitación es un impulso biológico-fisiológico que se consigue a través de la estimulación sexual. La meseta es el periodo en el que el cuerpo se prepara para tener el orgasmo. El orgasmo es la máxima expresión de placer, el clímax o el placer sexual. Y la resolución sirve para que el cuerpo vuelva a su estado natural. No me olvido del periodo refractorio, que especialmente sucede en hombres, y esto consiste en que hay un periodo de tiempo en el que estas personas no pueden tener orgasmos, eso sí, pueden tener erecciones parciales o completas. Por lo tanto, tienen que esperar un ratito para volver a tener relaciones sexuales. También Master y Johnson se dieron cuenta de que los hombres y mujeres suelen tener variaciones en su respuesta sexual. Hago un pequeño paréntesis porque es cierto que en los años 70 no se tenía esta concepción que se tiene hoy en día, pero en cambio es importante aclarar que no te hace hombre tener pene y no te hace mujer si tienes vagina. Eso, muy importante. Os lo enseñaré en estos diagramas que os voy a enseñar a continuación. Como podéis estar viendo, la excitación en mujeres es algo más lenta y la meseta es mucho más extensa que en los hombres. Eso nos da que pensar que nosotras llegamos más tarde. Además, estas no tienen el periodo refractorio que he mencionado antes, por lo tanto tenemos posibilidades de orgasmos múltiples. Eso sí, las personas con pene también pueden tenerlo. Esto es una genial, estupendo, pero yo le voy a sacar unas pequeñas contras. Lo primero de todo es que, según Helen Kaplan, a Master y Johnson se le olvidó el factor deseo. ¿Y qué es el deseo? El deseo es lo que nos impulsa a tener esas relaciones sexuales, que no llega a ser en la excitación per se. Seguramente haga un vídeo explicando qué es el deseo y qué tipos de deseo hay, porque podemos contar con 2. Pero de nuevo, eso es otro vídeo. El segundo punto que quiero hacer es que este es un estudio demasiado médico sin tener en cuenta las cuestiones sociales. Porque lanzo una pequeña pregunta: ¿no creéis que la educación sexual que tenemos no nos influye a la hora de tener relaciones sexuales? Yo lo dejo en el aire. Y ya para acabar, os recomiendo muchísimo la serie de Masters of Sex, que está en Amazon Prime, que me encanta. Si queréis más información, seguro que la podéis encontrar ahí, o si no, me la podéis preguntar aquí abajo o por mensaje directo, por donde queráis. Yo siempre estoy abierta a vuestras cosillas, vuestras preguntas, sugerencias y dudas, así que ¡nos vemos!